Muy buen día, queridos amigos. Yo soy Laura Villar, tu terapeuta y amiga, y este es un segundo programa de Paradoja. Aquí toda la coincidencia puede ser mera realidad. Y hoy tenemos invitado a nuestro querido doctor Fernando Burquete. Él es psicólogo y es director general de la Clínica de Ansiedad y Salud Mental. Es escritor y me da muchísimo gusto otra vez, porque recuerden que estuvimos en el programa de radio, que ahí por ahí vamos a poner la entrevista que se quedó grabada. Necesitamos explicarles, más bien platicarles sobre este hermoso libro que escribió el doctor El Espejo, Identidad Robada. Entonces, vamos a empezar con cuéntanos un poquito del libro y luego yo te digo qué fue todo lo que descubrí. Ok. Bueno, pues es la primera obra formal como tal. No sé, yo creo que empecé a escribir la adolescencia, ¿no? Por ahí de los 16, yo creo. Pero cosas, ¿no? O sea, como anécdotas o cosas que me llegaban a la cabeza. ¿Y qué habrá sido? Yo creo que cuando teníamos 20 años, tal vez, no, yo creo más, unos 22, 23 años, ya hice un par de cuentos, hice un par de poesías. Y las metí a concursar a algunos lugares y bueno, se publicaron en algunas antologías, un cuento en específico en una antología de Argentina y un par de poemas en España. Entonces bueno, yo creo que eso me inspiró y finalmente llega esa primera novela. Es una idea que de pronto llegó porque haz de cuenta que yo escribí un tercer libro, bueno, un segundo y un tercero. Y ese tercero fue como la primera idea que tuve, nada más que dio vida mucho después que El Espejo. Entonces esta idea de pronto llegó, bueno, siempre digo que llega una idea y la historia se empieza a torcer como quiera. Sí. Y entonces, en 2013, más o menos, bueno, antes de 2013, yo la metí a una editorial para ver si la aceptaban y así fue. De hecho, uno de los ejemplares que tienes. Vamos a enseñar el ejemplar. Yo tengo el nuevo. Exacto. Ese ejemplar, el primero, bueno, fue con esa editorial que aprobó la obra, la publicaron y bueno, se terminó el contrato y por eso hicimos esa segunda edición. Bueno, es una obra que pues es de suspenso, es una historia romántica, tiene drama. Bueno, toda la historia se lleva a cabo dentro de un hospital psiquiátrico. Sí. Entonces, bueno, pues esos temas de la mente, ¿no? Sobre todo de enfermedad mental, pues siempre me han llamado mucho la atención. Y de alguna manera plasmé ahí eso, a lo que me dedico, pues, o sea, la parte técnica de la psicología, digo, no es un libro técnico. Y bueno, ahí se desarrolla la historia y bueno, viene una serie de críticas y esas cosas. Sí, claro, ¿no? Y además está fascinante. Te voy a contar que cuando yo lo empecé a leer, para empezar me encantan los libros y me encanta el olor de los libros. Yo prefiero un libro así que un libro PDF. Y este libro en una semana me lo hubiera comido en 2 días, pero trabajo. Entonces en una semana me lo traje. Y empezando el libro, para no spoilear, empezando el libro sí te empieza a crear, o sea, como que va directo al punto, ¿no? Te empieza a crear como ese enigma de, ¿puedo contar un cachito? Adelante. Este señor Alberto, llega a un hospital psiquiátrico a trabajar. Entonces, para empezar, en un hospital psiquiátrico, pues todo lo que puedes observar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Yo creo que ya con eso dices, no, algo va a pasar ahí. Y entonces sí empiezan a pasar una serie de cosas en las cuales te deja analizando. Y analizando no solamente el contexto de la historia, sino cómo van sucediendo las cosas poco a poco. Cómo van envolviendo al personaje y le van creando dudas. Simplemente con ser como un poquito manipulador. Y ahora, personas que están estudiando para salud mental, no hay razón, ¿no? ¿En qué momento puedes, identidad robada, perder tu identidad solamente porque alguien te dice que no eres quien crees que eres? Y cuéntame un poquito, ¿cómo se te ocurrió el que pudieras meter a este personaje con esa drama? O sea, ¿de dónde vino? Muchas personas
me cuentan cuando hacen libros o cuando hacen, no sé, cualquier otro tipo de obras, o lo vemos que es como un sueño, ¿no? Es que soñé esto y entonces de ahí vino la inspiración. ¿En qué momento vino tu inspiración para poder hacer este personaje? Seguramente eso tiene mucho que ver con mis experiencias de vida. Yo nunca he estado en un hospital psiquiátrico, bueno, voy a spoilear un poquito, ni he matado a mis padres. Bueno, no los mato. No, creo que no. Espero que no. O sea, vaya, no así como literalmente es mi vida, pero sí, seguramente tiene como cosas mías, pues, ¿no? Entonces, no recuerdo claramente cómo fue que se engendró esa idea, ¿no? O sea, seguramente llegó algo, seguramente vi un chorro de cosas que en algún momento tuvieron algún sentido y fue como, tengo una idea, ¿no? Porque la creatividad es eso, o sea, la creatividad en realidad parte de las cosas que ya hay, ¿no? O sea, no es como, yo tuve una idea genuinamente pura, ¿no? Sí. Y ya, sino somos un compendio de cientos de miles de millones de experiencias de las personas, ¿no? Y demás, entonces, digo, seguramente entre mis experiencias de vida, entre las cosas que veía, ¿no? Desde niño, en fin, ¿no? Todo eso seguramente construyó esa idea, ¿no? Esta historia. Esa historia. Algo que decías, y bueno, no me lo preguntaste, pero me parece importante decirlo, es lo sencillo que puede ser que alguien nos haga creer algo, ¿no? Sí. Eso es una buena parte de lo que ocurre en las enfermedades mentales, ¿no? O sea, creemos cosas de manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces escuchamos al vecino, a la vecina decir, no sé, algo, ¿no? Así como, el vecino se murió de la nada, ¿no? El otro vecino se murió de la nada así porque estaba bien y pum, ¿no? Y entonces de pronto podemos generar una creencia de que la gente se muere así de la nada, ¿no? Cuando probablemente tenía una cardiopatía o algo, ¿no? Pero tenemos esa facilidad, o sea, evolutivamente tenemos eso. Hay autores que hablan de que eso incluso nos hizo evolucionar, o sea, en empezar a creer cosas que no vemos. Los demás especies, pues sí, creen en cosas que ven, ¿no? O sea, saben que hay un venadito corriendo y que lo pueden cazar, ¿no? Pero nosotros tenemos esa facilidad, ¿no? O sea, y es como tu programa, paradójico, ¿no? O sea, por un lado es útil porque nos ha ayudado a evolucionar, pero por el otro lado, o sea, en contraparte, también tiene esa vicisitud o ese conflicto de que nos puede llegar a generar una enfermedad mental. Analizando un poco todo lo que nos puede dejar un libro o esta historia, ¿no? Para empezar, la soledad. Entendí como muchas cosas de esa soledad, ¿no? Es más fácil envolver o engañar a una persona que está sola y que necesita aparte, pues, muchísimo amor. Entonces, en esta historia también habla sobre una historia de amor. Y está mezclado con esa soledad. El cómo no salió de ahí, o no salía de la clínica porque algo lo mantenía ahí. Y no era tanto ni siquiera el dinero, lo que pudiera ganar o generar, no, sino una persona. Y muchas veces nos quedamos en un lugar por esa persona, por no sentirnos solos. La persona pierde su propia identidad por amor. Esa soledad ayudó a que cuajara, ¿no? Como parte de la historia. Es decir, es más sencillo engañar a alguien que tiene necesidades, ¿no? Porque ha estado aislado y, pues, bueno, somos mamíferos, entonces necesitamos el contacto social, necesitamos a los demás. Entonces alguien que ha estado aislado está vulnerable en esa parte, ¿no? Entonces eso ayuda a que cuaje la historia. Y pero también es algo que deja ver como sí, la necesidad que tenemos sobre relacionarnos, ¿no? O sea, a veces podemos decir la pila social se me agota muy rápido, o hay personas que pueden decir yo estoy bien metido todo el día en mi casa, ¿no? O sea, sí, o sea, no niego o no digo que no exista eso, pero al final de cuentas los necesitamos el contacto, necesitamos el amor, necesitamos el reconocimiento y un chorro de cosas a través de interacción humana. Pero así pasa, ¿no? O sea, como dices, esto fue una historia, esto fue una historia, pero
llega a pasar. O sea, hay muchas cosas que se envuelven dentro de la historia, cosas que son reales y que de verdad pasan en nuestra vida diaria. Perdemos la identidad, sí, por cuestiones que ni siquiera lo imaginamos, ¿no? Cuando vamos desde la adolescencia, por ejemplo, siempre estoy en búsqueda de esa identidad, siempre. Todo el tiempo estoy pensando a qué grupo pertenezco, en dónde puedo estar. Y cuando no lo encuentro, ahí es cuando viene la soledad. Lo que me llama mucho la atención de la historia fue que, cómo de repente, en un momento, él se sentía muy débil. En esta supervivencia, él empieza a fortalecerse y empieza a hacer cosas que incluso no creyó que hacía, ¿no? Como poder escapar de ese momento en el que no se encuentra cómodo y empezar a entender que lo que está viviendo no es real. Entonces, esa manera en la que primero llegaba como muy tranquilo, muy light, no le decía a nadie, de repente agarra ese valor, se arma de valor y actúa. O sea, eso es como de aplaudírsele al personaje, ¿no? Y a veces nosotros pasamos también por esas situaciones. Podemos estar muy débiles, sentirnos muy vulnerables en ciertas ocasiones, pero de repente llegan momentos en los que nos dan un empujón y sacamos como el tigre, ¿no? El tigre que llevamos dentro. ¿Te has sentido así en algún momento? Sí, claro. No, y estamos vivos, ¿no? O sea, a veces se nos olvida que estamos vivos. Y eso es vida, ¿no? O sea, no sé, en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestro ADN está eso, ¿no? Un impulso vital, siempre, ¿no? Por eso hay personas que se pueden recuperar de un accidente y perder el habla y recuperar una parte, gracias a la plasticidad cerebral, ¿no? Hay personas que sí, ¿no? Pueden verse ya en el abismo de algo que parece no haber salida y sale, ¿no? Como un personaje. Por supuesto que yo también, como me lo preguntaste, ¿no? Por supuesto que yo también he estado así, ¿no? Muchas veces tal vez no de maneras tan trágicas, ¿no? O sea, eso es una realidad. No tengo una vida que no me guste. O sea, claro, he tenido momentos difíciles en mi vida, pero nunca una tragedia tan grande como este personaje. Sí. Ajá. Bueno, yo siento que el personaje sufrió mucho, ¿no? Sí. Yo sufrí con él. Exacto, no, yo también sufrí con él. Okay. Y sufrí, y me desesperé y me dio ansia y... Ajá. Ay, no, bueno. Hay pedacitos de Fernando Burguete en Alberto. Sí, por supuesto, sí. Te digo, no he matado a mis papás ni cosas como esa, pero bueno, yo creo... Ni hay instintos suicidas. No, nada de eso. Pero sí, seguramente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo, la historia empieza, ¿no? Diciendo que hay una salsa de unos tacos del día pasado, ¿no? Eso es algo que a mí me gustan mucho los tacos, ¿verdad? Pero no está en el... no, sí, el día pasado todavía pasa. Hasta una semana, digo. Todavía pasa. Pues qué padre que esté en la parte de ti. Yo creo que eso es lo que le da más lo vivido y lo hermoso y esa conexión con el personaje, ¿no? Y eso te hace que te envuelvas en la historia. Porque, no sé, es que de verdad, bueno, les recomiendo que lean este libro. Está muy, muy, muy bueno, muy bueno. Te envuelve desde el principio. Perdón. Te envuelve desde el principio, te hace pensar, te hace analizar. Llega un momento en el que está viendo son los archivos del hospital y empieza a sacar cada cosa que tienen los pacientes. Y entonces, vámonos a eso, ¿no? Estos padecimientos psiquiátricos yo no los conocía. O sea, hay tantas cosas que no te puedo decir ahorita porque no me acuerdo. Son muchos trastornos los que hay en un hospital psiquiátrico. ¿Has estado en un hospital psiquiátrico? Internado no, pero sí. No, sí, hay que aclarar. Sí, claro. No sí, no, la verdad es que no tiene nada de malo. Las personas que están ahí están recibiendo ayuda, ¿no? Tal vez tienen algo complejo y pues necesitan una intervención más pronto, ¿no? Sí. O sea, hay muchos estigmas también en relación con que es un hospital psiquiátrico. Pero sí, he estado como estudiante, ¿no? Sobre todo como estudiante, también en cárceles, ¿no? He estado, sobre todo porque hago peritajes y esas cosas. Y lo digo precisamente porque también ahí
desafortunadamente hay muchos enfermos psiquiátricos, y digo desafortunadamente porque las cárceles no son los mejores lugares para atender a personas con un trastorno mental. Y sí, o sea, te digo, hay personas que, o sea, vaya, y hay que entenderlo, una enfermedad mental no es algo que la gente disfrute, ¿no? O sea, definitivamente las personas la pasan mal, ¿no? Sí. Y el que estén internados, te digo, es porque sí, en ocasiones puede correr riesgo su vida o la de un tercero, que son básicamente los criterios así muy críticos para internar a alguien, pero son personas que no le están pasando bien, ¿no? ¿Cómo es el ambiente que me imagino, pero lo quiero escuchar de ti? Tiene mucho que no entro, o sea, esto te lo digo porque yo creo que siempre, o las veces que fui como estudiante, entonces, pues cuando uno está estudiando, pues uno no conoce bien a bien, ¿no? lo que hay ahí, entonces te puedo decir que yo me sentía ciertamente atemorizado, ¿no? Tal vez con muchos prejuicios, ¿no? Como, ay, no vaya a lastimar a alguien, ¿no? O así que me empiece a gritar y yo qué voy a hacer, ¿no? O que alguien tenga una crisis, ¿cómo lo voy a auxiliar, ¿no? Entonces sí, te podría decir que en esas experiencias pues era como un ambiente pesado, pero seguramente hoy cambiaría mi punto de vista. O sea, no digo que sea lindo y ver personas sufriendo sea como algo simple que ya puedo ver, ¿no? Pero seguramente tendría más criterio para entender, ¿no? Que, bueno, no sé, esa persona que pues, está tirada en el piso, pues tiene algo y algo que tal vez está trabajando o se está trabajando en ello y tal vez no lo sentiría como tan pesado como lo sentía antes. ¿Y en tu trabajo has encontrado gente que sea como yo? Sí, porque, bueno, o sea, spoilereando, como se dice, spoileando, un poquito más. Spoilereando. Ajá. Así lo vamos a hacer. Bueno, es que en el libro hay un punto donde hay una confusión, no se sabe qué. Pero bueno, en esa primera parte del libro, Alberto es una persona tan neurótica, por llamarlo de alguna manera, como lo podemos ser cualquiera, ¿no? Sí. O sea, una vida muy convencional, sí, con mucho abandono a su vida social, muy ermitaño, en fin. Pero sí, o sea, es muy frecuente que yo trabaje con personas así. En la otra mitad, donde no sabemos si es él o no, ¿no? Ese tipo de pacientes difícilmente llegan yo trabajo en una clínica donde no hay internamiento. Entonces son personas que llegan, se toman su cita y se van, ¿no? Entonces difícilmente llegan casos como ese. O sea, sí hemos recibido casos con pacientes con esquizofrenia, ¿no? Pues los trastornos antisociales difícilmente llegan, ¿no? Hace poco tuve uno, pero no sé, tenía como 5 años que no había visto uno, ¿no? Entonces es difícil que llegue, ¿no? Sí los he visto, pero es difícil, o no tan común. Pues de nuevo les presento el libro. El libro se llama El espejo, identidad robada. Este libro lo escribió nuestro querido doctor Luis Fernando Burguete y es una historia maravillosa y muy impactante y además de suspenso sobre una persona que llega a trabajar a un hospital psiquiátrico y entonces empieza a tener ahí varias confusiones mentales porque empieza a perder su identidad. De alguna manera la pierde porque resulta que ya no era él, ya no era Alberto, sino que era Roberto. Hazme 5 finales, porque te lo juro que yo veía en el final, de hecho el final fue sentada con una taza de café y me voy a aventar como si fuera en la televisión, así mi final, y no, pues sí, la verdad es que sí me quedé impactada, sí me hice muchos finales en mi cabeza, porque normalmente hago eso porque me da la ansiedad, me da la ansiedad, y pues sí me gustarían más finales. Es un libro con 5 finales diferentes para el espejo. Escoja el mejor. Déjame decirte que tenía otro final, ¿eh? O sea, tenía un final más construido en relación a lo que se espera de la historia. Pero justamente los editores de la editorial de la primera edición me dijeron, ¿por qué no haces otro final? ¿No? O sea, ¿por qué no le dejas más al lector? ¿No? O sea, no lo construyas tanto. Y dije, bueno, o sea, me parece bien.
de hecho, es algo que agradezco porque creo que un final tan acabado a veces no es lo mejor. O sea, digo, hay personas que sí necesitan esa gestalt y que se cierre y que se construye eso que se abrió al comienzo del libro, ¿no? Pero bueno, creo que también los lectores a veces necesitamos eso, ¿no? Bueno, me han dicho mucho que ese final genera mucha frustración, ¿no? O mucha sensación de impotencia, cosas Sí, así, exactamente. ¿no? Entonces, Entonces está nuestra, ¿cómo se dice? En la búsqueda de la justicia. Ajá. No existe la justicia. Ajá, Sí, sí, sí. y la verdad, agradezco más que, digo, no es algo perverso que la gente diga, ay, ¿por qué hiciste eso? Y lo disfrute, o sea, que disfrute su frustración. Pero la verdad es que como escritor es algo que creo que es mejor dejar eso en un lector, ¿no? Que algo construido. Digo, también seguramente la gente diría que final tan lindo, ¿no? Ajá, sí, pero, exactamente. Pero el que no sea lindo creo que también deja algo y eso creo que es, digo, no sé, para los escritores seguramente es algo bueno. Y para jugar con la mente es mejor. Sí, Exactamente. Sí. Entonces sí, si el libro te deja traumado, es un buen libro. Bueno, sí, qué bueno. Así es que sí, la verdad es que es un buen libro. Es un buen libro. Háblame un poquito más sobre los otros libros que has realizado. La verdad es que me gusta mucho escribir, entonces, bueno, en los posgrados que hice, pues hay que hacer tesis, las he disfrutado mucho. También hacer eso lo disfruto, o sea, hacer ciencia, propiamente hablando. Entonces, lo disfruto menos porque tiene menos alma, ¿no? O sea, es más algo que tiene que ajustarse a un método. No digo que sea malo, al contrario, lo disfruto, me gusta, pero no tiene esa alma que tiene un libro de literatura. Sí. Entonces, bueno, está en la literatura, pues El espejo es el primero. Bueno, te decía estos cuentos o esto que hice previamente, pero formalmente El espejo es la primera. El segundo libro se llama La última profecía mexica. Está en Amazon, es un libro que según yo está gratuito en la forma digital y tiene un costo cuando se manda a imprimir porque pues, Amazon hace eso, ¿no? Invierte en la impresión del libro y en el envío y es lo que te cobra, ¿no? Y lo dejé gratis un poquito para que la gente conociera un poco lo que hago. Aparte es un libro que ya se desfasó porque hablaba sobre una historia que iba a ocurrir en 2021, si no mal recuerdo. Entonces pues ya estamos en 2025 y no pasó. Sí, muchas veces no nos vamos al pasado, sino que queremos algo del futuro. Exacto. Sí, así es. El tercero es Cuando el destino se decide en un volado. Digo, como la primera idea que llegó a mi cabeza, pero se desfasó en el tiempo y llegó como una tercera obra. Es esta con Flores Editores y seguramente haremos una segunda edición ya con el sello de Clients. Y bueno, tengo ahí un par de obras que también, bueno, una que ya terminé, de hecho ya la estamos editando, estoy en ese proceso con una chica que se dedica a hacer este tipo de cosas. Y estoy traduciendo El espejo para poderlo comercializar en otros mercados. Bueno, al inglés. Tienen que leer El espejo porque va a ser película. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Tiene que ser película. Como cuando lo que te comentaba una vez, le decía a Fernando, que no lo hagan película, porque me choca cuando en las películas todo lo deforman. Y entonces en realidad lo que decía en el libro, todo se cambia. Es egoísta lo que te dije, pero en realidad sí me gustaría verlo en una película. Me encantaría verlo en una película, porque sí es para película. O sea, no es lo mismo que tú le digas a alguien, ¿ya leíste este libro? A que le digas, ¿ya viste esa película? Porque película y todo el mundo va a verla, ¿no? Si le dices que las vea. Y vamos a obsequiar aquí unos ejemplares. Entonces, pues manda un mensajito o hacemos algo ahí, alguna trivia, hacemos unas preguntillas y les regalamos el libro. Mándame un mensajito si quieres participar para ganarte este libro de El espejo, Identidad robada, y vienes hasta acá, hasta el charco, por ejemplo. yo bien listilla. Pues me da muchísimo gusto ver que estuvieras con nosotros.
No sé si tienes algo más, dime unas palabras. Habla ahora o calla para siempre a tu público. Ajá, ok. No, pues bueno, sí, obviamente los invito a leer el libro. Pues a mí me daría mucho gusto saber que lo leyeron, ¿no? O lo leíste, pues. Cada vez que recibo un contacto de alguien que lo leyó y dice que lo disfrutó, le gustó, ¿no? Al principio, cuando empezó a comercializarse, incluso me escribieron de Centroamérica, me llegaron a decir que fue un libro que aplicaron para una clase. De hecho, tengo un buen amigo, Darío, que lo ha utilizado con varios grupos, digo, aquí en el Estado de México, y pues constantemente me habla para que vaya a hablar con sus chicos y cosas así. La verdad es que son cosas que disfruto mucho. Pues no tanto digo, un poco por el ego, por supuesto, pero vaya, también disfruto mucho eso, ¿no? El contacto con las personas, con los estudiantes, ¿no? Me gusta incluso que pueda saber qué hay detrás de lo que se expone en la historia del espejo. Es decir, me gusta saber que, pues conocer la conducta humana y también, pues, ahondarnos en ese tema. Entonces, bueno, pues sí, agradezco tu invitación, agradezco tu público y pues sí, los invito a leer el libro. Bueno, también estoy a sus órdenes como psicoterapeuta, pero bueno, sí, dinos dónde estás para que lo pongamos en este espacio. Bueno, aquí dice que aquí aparece. Yo estoy en la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Tenemos 2 sedes, las 2 en la Ciudad de México. Una está en la colonia Lindavista, que es al norte de la ciudad, cerca de la Basílica más o menos, y la otra se encuentra en la colonia Escandón, justamente en la esquina de Insurgentes y Viaducto. Y pues ahí tenemos muchos especialistas, desde los que somos terapeutas, psicólogos, terapeutas de lenguaje, en fin, hasta los médicos, psiquiatra, neurólogo, colaboramos con un endocrinólogo y así sucesivamente. Entonces ahí estamos. Ahí están en la Clínica de la Ansiedad y la Salud Mental, para que si alguien necesita, pues con mucho gusto lo contacte. También nos puedes dejar aquí tus mensajitos y obviamente pues te mandamos el contacto. ¿No? Todas más te dan su teléfono. Claro que sí. Bueno, para las citas y eso es el 56 11 70 81 17. Ok, pues entonces ya lo tiene otra vez, ya lo está viendo. Aquí lo dice. Y pues, como siempre un gusto. Te invitamos a ver nuevamente este capítulo. Si algo te faltó ver, pues entonces sale. Y también lo podemos ver en sí. Pues son pequeños fragmentos de algunas situaciones que nos pasan como seres humanos conforme a la ansiedad, a la depresión, etcétera, inclusive al estudio, a la forma en la que trabajamos, etcétera. Son muchos también. Entonces, y un saludo a Galle. Que me mandó su autógrafo. Les voy a dejar aquí también el TikTok del doctor. ¿Es que te digo doctor? ¿No? Tengo doctorado, pero yo soy Luis Fernando, como me quieras decir. Les dejo aquí la liga de nuestro querido doctor Luis Fernando para que le echen un vistazo a sus redes. Chequen. Vale, nos vemos en otro programa más de Paradoja. Yo soy tu amiga y terapeuta Reiki, Laura Villar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, un abrazo de luz y namaste.